Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de un tema que hasta ahora no se ha tratado, pero forma parte en alguna medida del programa de estudios de radiofísica, y es específicamente la idea del efecto Doppler. Nosotros vamos a estudiar un poco el efecto Doppler, arrancando con una pequeña introducción y refresco de lo que son las ondas sonoras, ¿sí? Las ondas sonoras o las ondas de sonido tienen diferencias importantes con respecto a lo que son las ondas electromagnéticas, que es lo que más hemos estudiado en nuestros cursos. Las ondas electromagnéticas tienen las características de estar formadas justamente por dos campos, uno magnético y uno eléctrico, que se propagan en dos planos diferentes, uno a 90 grados con respecto al otro, y como yo les había dicho, así se propagan a la velocidad de la luz. No necesitan ningún medio para propagarse, recuerdo, ¿sí? No tienen carga ni masa, ¿sí? Y bueno, son específicamente las electromagnéticas. Pero las ondas que vamos a ver hoy y que vamos a tratar hoy son las ondas sonoras, o sea, ondas que se escuchan. También pueden ser ondas que no se escuchan, que son las ondas ultrasónicas, ¿sí? Los ultrasonidos son sumamente utilizados en los diagnósticos ecográficos, y bueno, obviamente cuando hablamos de ultrasonido es porque es un sonido que está más allá de lo auditivo, por el ser humano, ¿sí? Entonces, convengamos que más o menos se considera que la frecuencia máxima audible por un oído humano normal anda aproximadamente en los 20.000 Hz o ciclos por segundo, o también se puede expresar como 20 kHz. Por encima de estos valores, por encima de los 20 kHz, ya estamos hablando de un sonido muy agudo que ya no lo podemos escuchar, quizás algunos animales sí, y ya después entra la franja del ultrasonido, o sea, las vibraciones que existen en este caso en el aire o en el agua, que van a una frecuencia mayor, en el caso del ultrasonido. Si hablamos de las ondas sonoras exclusivamente, las ondas sonoras que nosotros más acostumbrados estamos a trabajar son justamente las que van desde los 20 Hz a los 20 kHz, que es el rango auditivo que tenemos los seres humanos, y por lo general se propagan, lo normal es que sea en forma de sinusoide, ¿sí? Así como cuando uno ve las olas en el mar, cómo se mueve esa ola, bueno, ese tipo de ondulación es la que nosotros producimos al hacer vibrar el aire, ¿sí? Si acá no hubiese aire, ustedes en este momento no me podrían estar escuchando. O sea, necesitan un medio para poder transmitirse. El otro medio muy usual, y que obviamente en los sistemas ecográficos funciona así, es a través del medio acuoso, ¿sí? O a través de los tejidos. Siempre hay algún tipo de medio por el cual la onda sonora se tiene que propagar. No hay otra alternativa. Si no es el aire, es el agua. Si no es el agua, bueno, puede ser a través de un tejido, pero también fundamentalmente es a través de, también se puede hacer a través de metal, ¿sí? Por lo general, los sonidos a través de los metales, por ejemplo, una campana, vibra la campana, ese metal hace vibrar el aire, y bueno, y nosotros escuchamos esas ondas auditivas. Muy bien, pero acá hay otro proceso importante. Yo dije, bueno, que a través de los órganos también, sí, bueno, pero si son medios acuosos, pero también tenemos una gran ventaja en esos órganos.
En los sistemas no vamos a hablar de sistemas ecográficos exclusivamente porque no es mi área, no la conozco, pero sí sabemos que justamente el principio de la ecografía es justamente enviar trenes de pulsos que pueden estar por encima del nivel auditivo, pero trenes de pulsos a nivel sónico, ultrasónico, y cuando llegan a determinadas paredes, determinados órganos, justamente lo que hace es esta onda rebotar y regresar. Eso es el eco. Llega hasta un determinado lugar, rebota y vuelve. Ese regreso, ese eco que tiene esta onda emitida por el transductor que estamos utilizando, que utilizan los médicos, bueno, al llegar a determinadas paredes, determinados órganos, vuelve de una determinada manera. Y ese es el principio así, sumamente muy básico de cómo es la forma en que las ecografías se pueden realizar, justamente por ese eco que está recibiendo ese transductor que está de este lado, que está en manos del especialista, y llega hasta una determinada pared de un órgano y regresa. En ese regreso es captado por el transductor y obviamente, de acuerdo a lo que tarda en regresar, se sabe a qué distancia está. Pero bueno, no es nuestro área, no es lo que vamos a dedicarnos a ver, pero sí es importante que los sonidos y los ultrasonidos se usan muchísimo, como ustedes ya saben, para detectar imágenes internas del cuerpo. Muy bien, habíamos dicho que hay frecuencias determinadas. Nosotros, haciendo un breve repaso, vamos a recordar que la frecuencia es la cantidad. Esto es un ciclo, arranca acá, termina acá, por ejemplo, ¿no? Un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Este ciclo ocurre durante una determinada cantidad de veces por segundo. Esa es la frecuencia. Cuanto más agudo es el sonido que se está emitiendo, ¿cómo va a ser la frecuencia? Mayor. Pero la longitud de onda, ¿cómo va a ser? Como ya sabemos, menor. O sea que lambda prima es menor que lambda. O al revés, que lambda es mayor que lambda prima. Muy bien, esto ya lo sabemos. O sea que entre, por ejemplo, un sonido de 1000 Hz y un sonido de 2000 Hz, ¿cuál va a ser? Y va a ser el doble de frecuencia y la mitad de la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, eso es importante saberlo para poder arrancar con la idea del efecto Doppler, que lo vamos a ver en dos partes. Acá es un inicio y después vamos a entrar más de lleno a la fórmula. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en base a esto, nosotros sabemos que cada vez que yo emito un sonido, o cada vez que un instrumento musical emite un sonido, de acuerdo a lo agudo que es más alta su frecuencia. Y cuanto más grave, más baja es la frecuencia. ¿Sí? Y obviamente la amplitud de esta onda hace que el sonido salga más fuerte o más débil. Eso es así de simple, para aquellos que no lo saben o no lo tenían claro por ese lado. Muy bien, hasta acá todo bien. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el fenómeno con los que nosotros recibimos, gracias al efecto Doppler, en lo cotidiano es donde recibimos las multas de tránsito por exceso de velocidad. Justamente un método que se utiliza puede ser este, que es justamente el efecto Doppler. ¿De qué se trata el efecto Doppler? El efecto Doppler lo que está diciendo es lo siguiente. Yo tengo acá un emisor de sonido determinado, puede ser ultrasónico tranquilamente, puede que no, puede que sea un sonido audible,
Y ese emisor de sonido obviamente está emitiendo ondas de sonido hacia todas direcciones. Acá estamos orientando especialmente para este lado. Y de este otro lado hay un receptor, un cuerpo receptor. Ya tenemos emisor por un lado, receptor por el otro. Este elemento receptor, vamos a hacerlo un poquito más grande. Este elemento receptor, como habíamos dicho recién, en lo que es una imagen ecográfica, que esto no es obviamente una ecografía, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que cuando un sonido alcanza la superficie de un cuerpo, de acuerdo a las características de esa superficie, va a rebotar con mayor o menor intensidad. ¿Sí? El tema es que este receptor, al ser alcanzado por estas ondas de sonido, que obviamente viajan a una determinada velocidad, va a reflejar en forma totalmente involuntaria, ¿no?, para el receptor, esa onda que estaba en color verde, esa onda rebota y vuelve al emisor. ¿Eso está claro? Muy bien. Entonces, esto emite sonido, el sonido viaja a la velocidad del sonido, por ejemplo en el aire. Cuando llega a este receptor que está acá, este receptor devuelve, o sea, rebota esta onda y regresa para acá, y este emisor recibe el eco del rebote que hay acá. Muy bien, pero lo estoy diciendo de la forma más simple posible, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si este receptor y este emisor no se mueven y están quietos, están absolutamente inmóviles, si yo, este emisor de sonido está emitiendo, por ejemplo, a la frecuencia de emisor, vamos a ponerle F, vamos a ponerle frecuencia de emisor, ¿sí? Si ambos están quietos, el receptor obviamente va a rebotar la señal y va a regresar este sonido con una determinada frecuencia del receptor, que en este caso la frecuencia del receptor es igual ¿a quién? A la frecuencia del emisor. Te dirán, ¿y esto es el efecto Doppler? No. Acá el efecto Doppler no tiene, obviamente, no tiene mucho sentido, porque al estar quietos vuelve el mismo tipo de frecuencia. ¿Dónde está el secreto del efecto Doppler? O sea, el descubrimiento que hizo el señor Doppler sobre esto, que fue realmente un descubrimiento brillante, es que si estos dos, por algún motivo, uno de los dos o ambos se están moviendo o alejándose o acercándose, de acuerdo a la velocidad con la que vayan entre uno y otro, o sea, la diferencia de velocidad que hay entre estos dos, ¿sí?, el rebote de esta frecuencia del receptor, la frecuencia del receptor que regresa hacia el emisor, ya no va a ser la misma que la frecuencia del emisor. Va a aumentar o va a disminuir esa frecuencia, se va a hacer el sonido de regreso más agudo o más grave de acuerdo a si están alejándose o acercándose entre receptor y emisor. No se preocupen que ahora en la segunda parte vamos a aclararlo un poquito más.